Comentaba nuestra queridísima Laura Garitz, allá por el 79, que todo recuerdo alberga un temor, el temor al olvido. Esta noche nos distanciaremos de la tónica general de nuestro programa. Esta noche, 3 de marzo de 2493, hablaremos de la urgencia mundial que ya todo el mundo conoce, del horror en su forma más cruel, que señala sin miramientos a cualquier persona de este oscuro planeta, la pérdida de sombras. Nuestra frecuencia en la red está oculta y solo unas pocas personas podéis escuchar estas palabras. Desde las entrañas del mundo, desde algún lugar desconocido, esta voz te ayudará a despertar. Esto es Onda Delta. ¿Cuántas personas habéis conocido en vuestra vida? En lo personal, me crié en un distrito masivamente poblado y pobre. Desde la propia ventana de mi casa era capaz de ver la cubierta del distrito superior. El mal de claustrofobia ni siquiera se contempló durante la construcción de aquellas calles y edificios. De niños, jugábamos a patear el balón lo más alto posible, intentando con todas nuestras fuerzas golpear aquel techo que se cernía sobre nosotros. De aquel grupo tengo muy buenos recuerdos. Y por razones obvias, no daré nombres, pero guardo sus rostros en mi memoria como si todo aquello hubiese ocurrido ayer. ¿Qué será de ellos?, me pregunto a veces. Y entre todas las opciones que corretean por mi cabeza, siempre hay una pregunta que interrumpe con fuerza. ¿Habrán perdido su sombra? Preguntaba por el número de personas que conocisteis en vida, porque los datos de este terrible evento siguen escalando. 1 de cada 2000 al día es señalada por fuerzas que no conocemos, sin criterio, sin contagio, puro azar divino que cae sobre nuestra población, y seguimos sin tener respuesta sobre esta condena. Una testigo de esta desgracia nos envía una carta narrando su experiencia. Ocultaré los datos sensibles, como su localización y su nombre. Sé que estas palabras serán difíciles de escuchar para quien haya sufrido de cerca la pérdida de sombras, pero no lo entiendan como un ataque, sino como un tributo a la memoria de los que ya no nos pueden recordar. Mi esposa y yo, dice la carta, trabajábamos juntas en una cafetería que decidimos montar hace ya 7 años. Todo pagado con nuestros ahorros. Era el sueño de nuestras vidas, poder ofrecer un espacio cargado de paz, entre libros, plantas de verdad y las mejores infusiones que pudiéramos ofrecer. Invertimos una gran suma de dinero en los módulos de las ventanas, llegando a instalar incluso los modos de climatología extrema. Las tormentas eran las favoritas de nuestros clientes. Algo despertaba en ellos una nostalgia única de tiempos pasados. De hecho, de vez en cuando, sobre todo tras las más duras jornadas, mi esposa y yo nos quedábamos más allá de la hora de cierre, tumbadas y abrazadas frente a la ventana, escuchando aquellos sublimes sonidos de la naturaleza golpeando falsamente contra el cristal. Nos fundíamos en abrazos y caricias mientras nos contábamos historias inventadas de mundos que jamás llegaron a existir. A mí nunca se me daba bien. Terminábamos riéndonos con las estupideces que se me ocurrían. Sin embargo, ella tenía una capacidad asombrosa. No en vano, otro de sus sueños siempre fue el de ser escritora. Yo solía quedarme como una niña pequeña escuchando cómo narraba un cuento distinto e improvisado cada noche, hasta caer dormida en su regazo, oyendo su suave voz en la distancia. Fue el 17 de marzo de 2492, cuando, abrazada frente a la misma ventana que nos oyó durante tantos años, mi esposa, por primera vez, no se vio capaz de narrar un solo cuento. No tenía fiebre, ni parecía mareada. Recuerdo bromear con que a sus 39 años ya estaba pareciendo una persona de 80. Y entonces me miró, pero sus ojos no eran los de siempre. Completamente perdida me preguntó: ¿quién eres? El módulo de la ventana estaba en tormentas. Una serie de truenos iluminaron la habitación y pude ver a mis espaldas que solo una de las dos proyectaba sombra. Días más tarde, ni siquiera era capaz de moverse. ¿Dónde quedaron sus sueños de ser escritora? ¿Quién me contará ahora los mejores cuentos?
Hace hoy 50 años ya, desde el primer caso, el de John Den, residente del distrito Rev 617. 50 años y seguimos sin tener respuesta o solución a este problema. El temor al olvido es inevitable. Vivid cuanto podáis para que el día de mañana os recuerden, por si alguna vez no podéis hacerlo por vuestra cuenta. Esto fue Onda Delta.